Buenos días, vamos a dar inicio con la sesión de hoy día. Tenemos el curso de plan lector, el tema comprensión lectora. Bien, recordemos que toda esta semana estamos trabajando repasos referente a los temas que venimos realizando, ¿no? Pero en el caso de los días miércoles trabajamos mayormente en lo que es lectura. Bien, lectura en donde empezamos y practicamos mucho en lo que es una correcta pronunciación, respetando los signos de puntuación, ¿sí? Y identificando lo que son personajes, hechos y sobre todo el tema. Bien, para esta clase he seleccionado dos textos, de los cuales aquí vamos a leer el primer texto. Bien, un texto, ahora recordemos que una información vamos a encontrar dentro de un texto. ¿Ok? Son 10 preguntas que se han realizado aquí y la última pregunta es para que ustedes puedan responder de manera muy hábil. Bien, pero para ello voy a pedir que hagan la lectura de este texto, pero que tengan en cuenta bien una buena pronunciación y vuelvo a repetir respetando los signos. Bien. Si yo me equivoco al momento de leer la lectura, o en este caso ustedes, quizás fallen, retomamos de igual forma hasta el principio, ¿ok? Hasta que lo hagan correctamente. Comenzamos. Inicia con la lectura bien con Con lectura. la que estás observando en pantalla. Bien. Desde el título hasta el final. Bien, es un texto pequeño. Nada más. Comienza. La decisión de Elías. Elías siempre había tenido a la oscuridad, no a la ausencia de, de luz, sino a lo que su mente imaginaba dentro de ella figuras extrañas, sonidos inexplicables y sobres que se movían cuando no debían a sus 12 años. No. Ya es bien que muchas personas lo consideraban, no, que se considerían cobarde, cobarde, así que no hablaba de su miedo. Una tarde su hermano no, menor, Luda, perdió su peluche favorito. Ella estaba segura que no, de que lo había dejado en el des-
desván, un lugar que David visitaba desde hacía veces cuando sus padres le pidieron a Elías que ayudara a, el desván estaba lleno de mulmo, bajas viejas, una sola bombilla colgado del techo que parpadeaba como si durara si seguir enseguida. Elías trajo al saliva y subió los escalones. Pensó en Luna que lloraba atrayendo su almohada. Pensó en el sismo cansado de dejar que el miedo lo detuviera. Avanzó entre cajas altas, libros rotos y juguetes olvidados. En una esquina casi oculta encontró el peluche. En ese momento no sintió miedo, sino orgullo. Elías bajó con el peluche en las manos, más liviano que nunca, no por el peso del nuñero, sino por el que acababa de dejar atrás. Eso es todo. Herrera, Me inicia, disculpo, no pude ver bien. inicia Herrera. ¿En qué parte es? El mismo texto, Herrera. Solo quiero ver qué tan correcto lo estás leyendo. Elías siempre había temido la oscuridad, no a la ausencia de la luz, sino a lo que su mente imaginaba dentro de ella. Figuras extrañas, sonidos inexplicables y sombras que se movían cuando no debían. A sus 12 años, ya sabía que muchas personas lo considerarían cobarde, así que no hablaba de su miedo. Una tarde su hermana menor, Luna, perdió su peluche favorito.
Ella estaba segura de que lo había dejado en el desván, un lugar que nadie visitaba desde hacía meses. Cuando sus padres le pidieron a Elías que ayudara a buscarlo, sintió que el estómago se le apretaba. El desván estaba lleno de polvo, cajas viejas y una sola bombilla colgando del techo, que parpadeaba como si durase seguir encendida. Elías tragó saliva y subió los escalones. Pensó en Luna, que lloraba abrazando su almohada. Pensó en él mismo. Cansado de dejar que el miedo lo detuviera, avanzó entre cajas altas, libros rotos y juguetes olvidados. En una esquina casi oculto, encontró el peluche. En ese momento no sintió miedo, sino orgullo. Elías bajó con el peluche en las manos, más liviano que nunca, más liviano que nunca, no por el peso del muñeco, sino por el que acaba de dejar atrás. Gracias. Gracias, Rivera, por la lectura. A ver, comenzamos. Yenko. Yenko. ¿De quién estamos hablando en la lectura? De Elías. Ya, Elías. ¿Qué es lo que pasó con Elías? ¿Cómo se llamaba? Él perdió, creo, la muñeca de no, su hermana perdió el muñeco ¿Ya? ¿Qué más? de peluche. Y Elías fue al techo, creo, el techo, fue a buscar el techo. Techo. Yenko. Herrera. Gracias, Yenko. Herrera. Coméntame, ¿quién era Elías? Un niño que tenía la oscuridad. Ya, aquí está, ¿no? Él tenía miedo. Bien, ¿qué pasó qué es lo que pasó al él tener miedo a la oscuridad? mm, Veía figuras extrañas, sonidos inexplicables y sombras que se movían cuando no debían. ¿No? Entonces, Elías, cuando Elías, como ustedes mismos han podido ver, era un joven que tenía miedo a la oscuridad, ¿no? Desde pequeño. Pero ¿qué pasó? A los 12 años él ya sabía que muchas personas lo consideraban cobarde, ¿no? Pregunto yo, Herrera, ¿tú crees que tenerle miedo a la oscuridad se puede considerar alguien cobarde? Mm, ¿Qué me dices? ¿Tú crees que puede ser cobarde? no, No, ¿verdad? Siempre, ya seamos niños, seamos adultos, siempre le vamos a tener miedo a algo, ¿no? Puede ser a la oscuridad, a una araña, quizás a una cucaracha, qué sé yo, ¿no? Siempre vamos a tener miedo a algo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Gracias, Herrera Yenko. ¿Qué pasó qué pasó cuando a su hermana de Elías se le perdió su juguete? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Elías? Se fue a buscarlo, ¿Lo fue a buscar? sí, y también, ¿cómo se llama? Buscó que lo encontró y al final creo que le dio el peluche. Claro, ¿no? Él se armó de valor y dijo, pensó en su hermana y dijo pues que mi hermana no dormía sin su peluche, ¿no?
pensó en ese temor de ver a su hermana llorar y pues se armó de valor y subió a buscar lo que es el peluche. Sí, porque tenía miedo a la oscuridad y se armó de valor. Exacto, ¿no? Entonces, él ya no volvió a sentir miedo, sino se sintió orgulloso, ¿no? Él enfrentó su miedo por su hermano. Bien, aquí revisamos, Herrera. ¿Cuál era el miedo principal de Elías? La oscuridad, ¿Por qué no hablaba Elías de su miedo? porque pensarían que era un cobarde. ¿Quién perdió un peluche? Su hermana Luna, ¿Dónde estaba el peluche perdido? en el desván, Gracias, Herrera. Yenko. Pregunta número 5. ¿Cómo era el desván? ¿Era brillante y limpio? ¿Era oscuro, polvoriento y Era, era sucio, oscuro, sucio y maloliento. correcto, ¿no? ¿Qué sentimientos tuvo Elías antes de entrar al desván, Yenko? ¿Qué, Miss? No, no escuché. ¿Qué sentimientos tuvo Elías antes de entrar al desván? Miedo. Y nerviosismo, ¿no? Pregunta 7. ¿Por qué Elías decidió entrar al desván a pesar de su miedo, Yenko? Para recuperar su peluche de su hermana. Pregunta 8, Yenko. ¿Por qué significa que Elías se sintió más liviano que nunca? Porque enfrentó el miedo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué alternativa? Tenemos A, B y C. La 8, Miss. Es ¿Qué alternativa de la pregunta número 8? Herrera, pregunta 8. ¿Qué significa que Elías se sintió más liviano que nunca? porque pensé que soltó el miedo que lo había pesado por tanto tiempo, Correcto. Pregunta 9, Herrera. ¿Qué aprendió Elías al final del cuento? que enfrentó sus miedos lo hizo sentirse más fuerte. La C, ¿no? Correcto, Herrera. Ahora sí comienza con la pregunta número 10, que nos dice, escribe con tus palabras, ¿qué habrías hecho tú si tuvieras miedo como Elías? Bien, pónganse en la situación de Elías y escriban ustedes qué hubieran hecho. Bien, comiencen a escribir qué es lo que hubieran hecho ustedes, ¿no? Por ejemplo, Elías no quería que su hermana llore, ¿no? Entonces él se armó de valor y subió a buscar en el desván el peluche de su hermana. Pregunto yo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Tantas cosas que hubieran hecho, ¿no? Como por ejemplo, yo, si me preguntan a mí qué hubiera hecho, yo diría pues que sí, subí al desván, pero llevé una linterna, ¿no? O pedí a alguien que me acompañara. Y ahí depende de cada uno de ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sobre todo la oscuridad, ¿no? Imagínense que están en un callejón oscuro y que alguien, que ustedes creen que alguien los está siguiendo. ¿Qué harían ahí ustedes? ¿Qué habrían hecho? Bien, comiencen a escribir para que después lean las respuestas y poder escuchar.
Apenas terminen, me avisan para poder escuchar y colocar las notas de sus respuestas. ¿Cómo vas, Herrera? Herrera, ¿cómo vas? Bien, Yenko, ¿ya terminaste? A mí me falta poquito. Ya está bien. 2 minutos, sí, 2 minutos y pasamos a la siguiente lectura. Ve, ya terminé. Comienza con la lectura, Yenko, de tu respuesta, lo que has escrito. Ya me, yo enfrentaría el miedo a la oscuridad. Ya, pero ¿de qué forma lo enfrentarías? Eh, ¿Cómo se La idea es escribir ahí de qué forma estás enfrentando tu miedo. ¿Cómo lo enfrentarías? entrando a la oscuridad? ¿Ya? Yenko, ¿tú le tienes miedo a algo? ¿A un animalito, a la oscuridad? ¿No? Ya. Bien, escribe eso, ¿sí? Escribe completa al final. Bien. Ya. Pasamos a la siguiente lectura, ¿sí? María, hola María, comienza con la lectura del texto desde el título hasta el final. el banco del parque. Cara tarde toma pasaba por el parque al volver de la escuela. Siempre
se detenía un momento frente a un banco de madera viejo con las pinturas des- desgastadas y una hoja. No era un banco especial, pero para Thomas significaba algo. Aquel banco había sido su lugar secreto. Con su abuela, ahí había compartido puesto sin risa, silencio, con modo que no necesitaba explicación. Desde que su abuela falleció, Thomas no volvía a sentarse. Le parecía que si lo hacía el banco no daría su tristeza. Una parte cualquiera, una, una parte cualquiera, un parte cualquiera en el banco ya no estaba, ha- había sido reemplazado por unos nuevos modelos y metálicos. Thomas sintió que algo en su pecho se apretaba. Ya no tenía lugar donde recordar, pero al mirar mejor vio una plaza pequeña en el nuevo banco. Se decidía. Aquí se sentaba Thomas, su abuela, que siempre haya un lugar para recordar. Ese día Thomas no se sentó por primera vez en mucho tiempo y aún en el banco era distinto. El recuerdo seguía siendo el mismo. Gracias, María. Gracias, María. De Inicia nada. con bien, comienza con la lectura. Ya me... Cada tarde Tomás El pasaba por el parque. tiempo, bien, Vale. cuando comiences a leer un texto, no te olvides del título, ¿sí? El título va primero. ¿Cuál es el título? Y después inicias con la lectura. El banco del parque. Correcto. Ahora sí, continúa. Ya. Cada tarde Tomás pasaba por el parque al volver de la escuela. Siempre se detenía un momento frente a un banco de madera viendo, viendo con la pintura del desgastada y una mata coja, ¿no? Coja no era un banía especial, pero pan, pana, pana Tomás significa
buscaban algo. Aquel banco había sido su lugar ¿de qué es? Perreto Secreto. hasta secreto, secreto con su abuelo Ali, Ali Evi- habían y había compartido cuantos Risas. y silencios con cómodos cómodos Cómodo. que no sí, cómodos que no necesitaban explicar desde que su abuelo falleció. Tomás no volvió a sentarse Le. ¿qué se llamaba? Le. Le, ¿dónde? Le pareció, Parecía. ya, parecía reemplazado por un nuevo, moderno y metálico, pero el mirar mejor vio una Aquí, Yenko, ¿qué pasa? Decimos le parecía. sí, Sí, lo hacía. ya, ¿dónde me pasé? No me acuerdo. ¿Dónde era? Parecía, ¿no me? Correcto, le parecía que si lo hacía. ¿Dónde era? Segundo párrafo, tercera línea del segundo párrafo. Sentiban. Color amarillo en la pantalla. Ya. Ya mis. Le acabo de leer mejor. Que si lo hacía el banco no daría su tristeza, un tristeza, un martes cualquiera, el banco ya no estaba, había sido recuperado, ¿no? por uno nuevo, Nuevo. por uno nuevo, moderno y dice, metálico, metálico, metálico. Ahí está. Tomás siempre sintió que algo en su pecho se apretaba, ya no tenía un lugar donde recordar, pero dice, pero al mirar mejor vio una placa pequeña en el suelo, nuevo banco, decía, aquí se sentaban Tomás y su abuelo, que siempre haya un lugar para recordar ese
día Tomás se sentó por primera vez en mucho tiempo y al que, aunque el banco era distinto, a mí se me fue la internet. Continúa, te quedaste en era distinto. ¿Dónde mis? Era distinto. Sí, correcto. Yes. Distinto. El recuerdo seguía siendo el mismo. Bien, gracias. Herrera, lee la lectura. Así mismo. Cada tarde, Tomás pasaba por el parque al volver de la escuela. Siempre se detenía un momento frente a un banco de madera viejo, con la pintura desgastada y una pata coja. No era un banco especial, pero pero para Thomas significaba algo. Aquel banco había sido un lugar secreto con su abuelo. Allí habían compartido cuentos, risas y silencios cómodos que no necesitaban explicación. Desde que su abuelo falleció, Thomas no volvía a sentarse. Le parecía que, uy, Gracias, Herrera. Bien, comenzamos. Yenko, se acaba de pasar un tema. No puede acabar. con cuidado, Herrera, ten cuidado. Así. Si está fuerte, Yo- Herrera, baja con cuidado, ¿sí? Si estás en el segundo piso, baja con cuidado. ¿Por qué tembló? Yo no siento nada, mis. Es depende del lugar, Yenko. ¿Dónde me quedé? Sí. A ver, inicia desde aquí, ¿está bien? Desde un martes. Tranquilo, ¿sí? Si pasa igual, Un, te un quedas. martes, un martes cualquiera, el banco ya no estaba. Había sido reemplazado por uno nuevo, moderno y metálico. Thomas sintió que algo en su pecho se apretaba. Ya no tenía un lugar donde recordar, pero al mirar mejor, vio una placa pequeña en el nuevo banco. Decía, aquí se sentaban Thomas y su abuelo, que siempre haya un lugar para recordar. Ese día Thomas se sentó por primera vez en mucho tiempo, y aunque el banco era distinto, el recuerdo seguía siendo el mismo. Bien. Ahora sí, gracias. Comenzamos, Yenko. Primera pregunta. ¿Por qué era importante el banco viejo para Tomás? ¿Cuál, mis? Primera pregunta. ¿Por qué era importante el banco viejo para Tomás? Porque era el lugar cuando partía siempre con su abuelo. Bien, pregunta. Compartía. Yenko. ¿Qué emociones tenía Tomás cuando pensaba en el banco? Triste y nostalgia. Tristeza, mis tristeza. Tristeza. Nostalgia, mis tristeza, nostalgia. Pregunta 3, Yenko. ¿Por qué Tomás evitaba sentarse en el banco después de que su abuelo falleció? Porque le da tristeza, mis. Ya, pero ¿cuál es? Porque no quería recordar.
¿Cuál es? Porque el banco estaba roto, porque no quería recordar, porque sentía que el banco notaría su tristeza. Sí, ¿Cuál? Tienes opción A, B y C. La B, Miss, la B. La C. C. Ya, aquí tenemos dos respuestas. María me dice C. Herrera, ¿qué me dices? Pregunta número 3. ¿Por qué Tomás evitaba sentarse en el banco después de que su abuelo falleció? Porque sentía que el banco no tenía sus. Claro, no, estamos hablando de que el banco notaría su tristeza. Herrera, pregunta número 4. ¿Qué simboliza el cambio del banco viejo para uno nuevo? Le olvidó. La transformación de la memoria, Miss. Herrera, No sé. La B. el olvido. Sí, María, ¿también quieres participar aquí? ¿Qué simboliza el cambio del banco viejo para uno nuevo? ¿De qué forma, no? ¿Qué es lo que simboliza? Recuerden que Tomás pasaba La por... B, Miss. La B. Claro, ¿no? Recordemos aquí que Tomás, vamos a recordar en breve el texto, ¿no? Que Tomás, cada vez que pasaba por el banco, pues siempre se detenía un momento en un madero viejo, ¿no? Que estaba un poco desgastado, pero era un banco especial. ¿Qué significaba? Que ahí era el lugar secreto que él compartía con su abuelo, ¿no? Tantas cosas, aventuras, hazañas. Pero desde que su abuelo falleció, no volvió a sentarse ahí. Le parecía que si lo hacía, el banco notaría su tristeza, ¿no? Pero ¿qué pasó? Un martes cualquiera, el banco ya no estaba. Había sido reemplazado por uno nuevo, uno metálico, ¿no? Tomás se sintió muy mortificado, ya que no estaba el banco donde recordaba pues a su abuelo, ¿no? Pero se dio cuenta que al mirar fijamente, vio una placa muy pequeña en el nuevo banco, ¿no? Que decía, aquí se sentaban Tomás y su abuelo, que siempre haya un lugar para recordar, ¿no? Y ese día Tomás se sintió por primera vez en mucho tiempo allí en el banco y obviamente el recuerdo seguía siendo el mismo. Entonces, ¿qué simboliza aquí el cambio del banco viejo a uno nuevo? Estamos hablando de la pérdida del pasado, el olvido o la transformación de la memoria, ¿no? Aquí estamos identificando, ya que estamos hablando que al ser reemplazado estamos teniendo la transformación de la memoria. Bien. Pregunta 5. ¿Qué efecto tiene en Tomás leer la placa en el banco nuevo, María? ¿Qué efecto tiene? ¿Se enoja por el cambio, se siente reconfortado por el recuerdo o decide no volver más al parque? María, pregunta 5. Se siente reconfortada por el recuerdo. Correcto. Herrera, pregunta 6. ¿Cuál es el mensaje principal del texto? Que todos los bancos del parque son importantes, que es necesario olvidar para seguir adelante, o que los recuerdos viven más allá de los objetos. ¿Y la B? La B, que es necesario olvidar para seguir adelante, Sí. o que los recuerdos viven más allá de los objetos, ¿no? Recordemos que el objeto aquí estamos hablando de la banca, ¿no? Del banco. A ver, que todos los bancos del parque son importantes. Bueno, según el texto no, porque solo había uno que era importante. ¿Qué es necesario olvidar para seguir adelante? ¿Ustedes creen que a pesar que haya reemplazado el banco del parque, Tomás se haya olvidado de los recuerdos de su padre? La B, Miss. La B. No, Miss. No se ha olvidado, ¿verdad? Tomás lo sigue recordando a pesar que hay un banco nuevo.
¿Y de qué forma lo va recordando? Lo va recordando con la placa que le pusieron en el banco, ¿sí? Por lo tanto, aquí el mensaje es que los recuerdos viven más allá de los objetos. Bien. Pregunta número 7. ¿Qué significa la frase silencios cómodos que no necesitaban explicación? Que se quedaban callados porque estaban aburridos, que se entendían sin hablar o que no tenían nada que decirse. Se entendían sin hablar, Miss. Que se entendían sin hablar, correcto. Pregunta número 8. ¿Qué recurso literario se usa en la frase el banco notaría su tristeza? Aquí tenemos un hipérbole, una La C, la C, aquí estamos hablando sobre personificación. Bien. Pregunta número 9. ¿Por qué es importante la última frase? El recuerdo seguía siendo el mismo. ¿Por qué? Porque muestra la B, la B, tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué es importante la última frase? ¿Cuál es la frase? El recuerdo seguía siendo el mismo. Entonces será porque muestra que Tomás olvidó a su abuelo, no. Porque significa que el recuerdo no depende de quién, del objeto físico, correcto. Bien, y la última pregunta, la pregunta número 10 del texto número 2, al igual que la pregunta número 10 del texto número 1, le van a tomar una foto, ambas fichas, pero solo las respuestas, ¿sí? De las preguntas 10. ¿Por qué quiero ver a quién escribe? Ahí, esa va a ser su nota en tarea de expresión. Aquí en la última pregunta nos dice, escribe con tus palabras qué lugar especial tienes tú que te ayuda a recordar a alguien o importante. Bien, ahí escribirán ustedes algún lugar. Sí, yo tengo la respuesta de la 10 en el primer texto. Ya, te escucho, Herrera. Yo hubiera enfrentado mis miedos a la escuela desde antes. Lo enfrentaría yendo a lugares oscuros como un desván o un garaje. Ya, está bien, correcto, Herrera. Entonces, los que ya han leído, como Herrera y Enco, solo me envían de la pregunta número 10. Bien, ahí está. María, no te olvides enviar las dos. Y la pregunta número 10, si recuerden algún lugar especial que tienes que les puede ayudar o recordar quizás a alguien, algo importante. Lo describen y dicen el por qué. No necesariamente cuando hablo del lugar me refiero a irme lejos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener mi lugar especial en mi casa, ¿no? En algún lugar, en mi cuarto, en la sala, en el patio, qué sé yo. ¿Está bien? Escriben y esto me envían en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Eso sería todo por el día de hoy.